Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga otra vez aquí con uno de esos temas que confrontan lo que hemos conocido, lo que hemos escuchado y nos ponen en tela de juicio, y más a personas que han hecho un credo, una doctrina o un pensamiento estable, fuerte, sobre una creencia, un tabú personal. Y es sobre el tema de los espíritus que operan, pero esta vez en una área que hemos escuchado que se reprende mucho. Y no quiero ser quien haga la introducción de qué vamos a hablar, sino que sea Chalón, porque estamos acompañados de un pastor, del pastor Almanzar, un hombre de Dios. Pero vamos a dejar que Chalón nos diga qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo lo sé, pero quiero que sea ella que lo introduzca. Yo sé que tú me quieres dejar lío porque lo propuse yo. Sí, ese es tu problema. Claro. Dios te bendiga a ti que nos estás mirando desde cualquier lugar, de tu casa o fuera de tu casa. Nos sentimos complacidos de que una vez más tú hayas decidido reproducir este video y verlo hasta el final, porque de una manera u otra, cuando uno empieza a ver este tipo de contenido, uno como que no quiere que se acabe, porque siempre surgen cosas interesantes en medio del tema. Así que desde ya compártelo con alguien más para que también sea bendecido. Dale like y comenta. Este título surgió, o tema, de un podcast anterior acerca de los espíritus inmundos que operan, cómo operan, en qué plano operan, etc. Y me surgió la pregunta y dije, eso hay que desarrollarlo con más amplitud, sobre si el espíritu de miseria y de pobreza es real. ¿Por qué? Porque es cliché en muchos predicadores decir, yo reprendo todo espíritu de pobreza, yo reprendo todo espíritu de miseria. Yo he ido a lugares donde la decadencia física se siente como algo espiritual, donde uno siente que no es normal, que hay algo que está operando allí. Pero, qué sé yo, con tantas cosas que a veces uno experimenta y a veces no está orientado con la palabra, también yo creo que a veces hay espíritus inmundos que aprovechan para confundir a uno y demás. Pero todas estas dudas nos las va a aclarar el pastor Almanzar. Bienvenido, Dios le bendiga. El Señor y el Espíritu de amén, Dios. Amén. Es el que nos va a aclarar todo. Es el que revela toda justicia y toda verdad. Amén. Agradecido de Dios de estar aquí con ustedes. De verdad que para mí es un gran placer, y también de que las personas puedan vernos en diferentes partes del mundo. Para mí es un gran privilegio y le damos gracias a Dios por ello, y esperando que usted sea bendecido a través de lo que se hace aquí, porque se hace con ese mismo propósito, que usted sea bendecido. Entonces, ¿qué hacemos, pastor, con la gente que reprenden el demonio del hambre? El demonio. Todo lo que tenga que ver con miseria. ¿Qué pasa con esto, pastor? ¿Qué es lo que se da en esta forma de pensar que hemos adquirido con el tiempo y a veces lo adoptamos porque lo escuchamos? Ya tú decir que una forma de pensar ya estamos asegurando que no es algo espiritual. Entonces yo creo que la pregunta sería si es realmente un espíritu. Esto de exacto, la miseria es un espíritu. Mira, lo primero es que la gente confunde muchos términos muchas veces. La pobreza es una cosa, la miseria es otra cosa, y riqueza y demás es otra cosa. Okay. O sea, cuando yo hablo de miseria, no necesariamente estoy hablando de pobreza. Muy fuerte. Hay personas que tienen dinero y son miseriosos. Son personas que viven en miseria. Entonces, la miseria tiene que ver con un patrón de conducta de cómo yo ministro o utilizo lo que tengo. De qué manera yo eso lo utilizo para mi vida o para ayudar a otros o lo que sea. Hay personas que van a dar y dan de lo que les sobra. Eso es miseria. Hay personas que van a comer y por ahorrarse el dinero comen cosas que no le alimentan. Eso es miseria y no es pobreza. Hay personas que andan sucios, que no andan bien vestidos o limpios, no porque no tengan ropa o porque no encuentren agua y jabón para bañarse, sino porque viven una vida miserable. Entonces, la miseria se da en una esfera de descuido y en una esfera de mal manejo de lo que tenemos. La Biblia, desde el principio de la Escritura, habla de que nosotros somos
administradores de las cosas físicas y ministradores de las cosas espirituales, que son términos diferentes, ministrar y administrar. Porque el que ministra es porque hace algo que le delegan hacer, y el que administra es porque le han dado algo para que ellos lo utilicen como entiendan, conforme al conocimiento, a la sabiduría, a la forma que entiendan. Nosotros con las cosas espirituales no hacemos lo que queremos. Con las cosas físicas a veces sí podemos hacer cualquier cosa. Y Dios no lo permite, porque está dentro de lo que Dios ha establecido. Entonces la miseria, primeramente, y la pobreza son términos diferentes. La pobreza es falta de recursos desde el punto de vista físico humano, pero también hay pobrezas mentales. Hay personas que son pobres porque su mente no le da la capacidad de generar ideas, porque el que no genera ideas tampoco va a generar recursos desde un punto de vista. Porque también tiene que ver con el tiempo. Hay personas que son holgazanes, que son haraganes y viven una vida de pobreza porque no quieren trabajar. Todo el que trabaja recibe una remuneración. Y si recibe una remuneración de manera humana, vamos a decirlo así, sociológica, no es pobre. Ahora, en la parte espiritual ya es otro tema. Exacto. Vamos a enfocarlo en la parte humana para irnos un poquito llano, ¿verdad? Y sencillo hoy. O sea, en la parte humana hay personas que no les gusta trabajar, pero quieren tener. Y eso pasa mucho, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en los barrios pobres. Los muchachos, los jóvenes, se crían que quieren los tenis más caros, la pinta, la ropa más cara, pero no quieren trabajar. Entonces, por eso vemos mucha delincuencia en los barrios y vemos muchas veces que se tildan a los barrios y a ciertos lugares de que las personas son delincuentes o que no son personas educadas o que no son personas prósperas, pero realmente es la condición en la que viven en base a lo que hacen. Entonces, tanto la miseria como la pobreza son consecuencias de la forma en la que yo vivo, en la que yo realizo mi cotidianidad. Entonces, no necesariamente para tener riqueza hay que trabajar mucho, pero tampoco hay que trabajar trabajo pesado. Pero la gente no entiende eso. Entonces, cuando hablamos de la pobreza o de la miseria como espíritu, tenemos que hablar de los espíritus desde un punto de vista más amplio, porque no es el espíritu que te hace pobre o rico, porque el espíritu ni tiene pobreza ni tiene riqueza. La Biblia dice que toda la creación, el oro, la plata, la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitamos, le pertenecen a Dios, no le pertenecen al diablo. Wow. Hay un texto bíblico que yo a veces muestro, que es cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4 por allá, que dice que le muestra los reinos, le muestra la riqueza, pero es que le muestra una ilusión. No que él tiene la potestad sobre eso. Y dice, te lo voy a dar todo eso. Pero ¿quién ha dicho que Satanás es el dueño de nada de eso? Ahora, hablábamos de la administración que Dios le ha dado al hombre. ¿Qué pasó con el hombre en la administración? Que el hombre dejó que Satanás entrara dentro de ese renglón que Dios le permite al hombre de administrar. Y entonces el hombre cedió. Entonces Satanás, a través del hombre, a través de las posesiones demoníacas, en los hombres que gobiernan, que dirigen y que pueden tener control sobre ciertas cantidades de riquezas materiales, ejerce un dominio. Porque el hombre cedió. Cedió porque se esclavizó a Satanás. Entonces la pobreza y la miseria no necesariamente es por la esclavitud de Satanás, sino porque hay cristianos, gente que ya son cristianos y han sido liberados y no quieren riqueza. Y no se enfocan en trabajar ni en producir. Y a veces son haraganes, holgazanes, vagos, algunos. Sí. Entonces hay gente que ve a un cristiano, a un creyente próspero a nivel económico y a veces hasta lo señala. Pero no se da cuenta que la Biblia permite las riquezas siempre y cuando el amor y el corazón no esté en ella. Mientras mi corazón no esté en la riqueza, o sea, yo no ame las riquezas más que a Dios, yo puedo ser rico. Ahora bien, ya que estamos tratándolo desde un plano físico, ¿verdad? El hecho de que una persona esté en un estado de estancamiento económico por muchísimo tiempo habla de que hay algo espiritual incidiendo allí en las acciones que realiza en su cotidianidad, porque si depende de cómo esa persona administra sus cosas y de cómo se desenvuelve, de cómo es su cotidianidad, puede haber espíritus inmundos operando en esa cotidianidad para mantener a esa persona en un estado de inestabilidad financiera y evitarle la libertad financiera. Mira, ellos hay hombres de Dios pobres, o sea, con pocas condiciones económicas. Hay gente que no son cristianas en la misma condición. Y podríamos aplicar lo de Eclesiastés quizás, que lo mismo le acontece al justo que al que no lo es.
aquí en la tierra. Vemos personas que le sirven al diablo o que no le sirven a Dios, ricos, millonarios, con muchas posesiones materiales. Pero también vemos personas que le sirven a Dios, que son ministros, que son hombres de servicio y que honran a Dios con riqueza. Y lo vemos en la Biblia. Grandes hombres de Dios fueron multimillonarios. Job, Abraham, David, Salomón, muchísimos hombres de Dios en la Biblia tuvieron riqueza. Aunque hubieron otros que no tenían nada. O sea, eso no cambia la condición espiritual. Ahora, que los espíritus inmundos sí, de alguna manera, tienen pues una incidencia en el plano económico, lo tienen. El sistema económico mundial que nosotros vemos hoy en día y que se rige el sistema monetario de nuestro país y de todo el mundo, ¿quiénes lo dirigen? Porque por ahí hay que empezar. Porque hay un sistema global que incide en la pobreza. Y desde ese punto de vista, Satanás interfiere. Pero de manera personal, yo puedo romper con ese sistema. Y me voy a explicar. La gente habla mucho de emprendedores, por ejemplo. ¿Pero qué es un emprendedor? Es una persona que decidió romper con el sistema. El sistema te dice, para tú vivir bien, tienes que hacer una profesión, durar 5 años en la universidad, después de durar 12 años estudiando primaria, para entonces tú vivir bien de lo que aprendiste, por lo menos en base a los beneficios que te da ser profesional. Hay otros que dicen, no, para tú vivir bien, tú tienes que hacer tal. El emprendedor hace lo que cree que va a dar el resultado, lo que él entiende, sí, y emprende un proyecto y no mira las reglas del juego, sino que él dice, yo voy a implantar mi propia regla, claro, sin violentar la ley. Claro. Estamos hablando de negocio. Y de repente dice, no, el negocio que yo voy a hacer es que yo voy a ir de puerta en puerta y voy a captar personas que me compren este producto y que también quieran venderlo. Y hago un sistema de multinivel. Entonces, es un emprendimiento. Entonces, la medida de mi pobreza o de mi riqueza tiene bastante que ver con la medida de mi trabajo, sí, de lo que yo realizo para generarla. La Biblia habla de eso. Incluso, la Biblia habla más del dinero que de la oración. ¿Cómo, pastor? Espérese. La Biblia. Espérate, porque aquí no hay comercial, uno se pone nervioso y sale con su cara así porque no hay para dónde correr. Espérese, pastor. Que la Biblia habla más del dinero. Miren, y escuchar al pastor Almanzar decir esto. Un hombre que nunca ha hablado de cuarto aquí. Dios mío. Esto es fuerte. Pastor, explíqueme eso suave. Aunque no sea bolero. Pero explíquelo lento y despacio porque hasta yo quiero saber qué es lo que usted va a decir de aquí en adelante. Mira, la Biblia habla más del dinero que la oración. Y en la iglesia de lo que menos se enseña de dinero. Wow. Muy fuerte. Muy fuerte. Todos conocemos, por ejemplo, la parábola de los talentos. Sí. La gente muchas veces ignora que el talento era la moneda de mayor valor de ese tiempo. Era una roca, para que me puedan entender, lo voy a decir de una manera que me puedan. Era una piedra, una roca de 38 kilogramos de oro o de plata. ¿Sabes lo que son 38 kilogramos? Estamos hablando 70 y pico. De más de 70 libras. De libras, exacto. O sea, que usted no lo puede cargar. Yo no puedo cargar 70 libras. Yo. Apenas mi peso llega a 107 libras. Cuando levanto 50 libras, estoy quebrado. Ay, Dios mío. Entonces, estamos hablando de que lo que le entregaron a esa persona en esa parábola de los talentos fue una riqueza. Wow. Y la gente cree que a él no le entregaron nada, que le entregaron un talento, que lo enterró. Y fue una riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos del dinero y hablamos de la finanza, el problema está en que muchos manipuladores de la palabra han enseñado, por ejemplo, finanzas y prosperidad en las iglesias y se han desenfocado de lo central del mensaje. Tú no puedes dejar el mensaje cristocéntrico, o sea, el centro del mensaje, el punto específico, el blanco del mensaje, para tú darle más importancia a secularidades o a temas que son de menos relevancia en cuanto a la vida espiritual. Y ahí es donde ha habido el problema en las iglesias. Sí. Entonces, cuando se habla de dinero, ya la gente que conoce estos negocios y esta corrupción de estos que han utilizado el evangelio como mercadería, la gente tiene cierta restricción y cierta apatía hacia estos temas. Pero la parte financiera es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque la salud financiera de un hombre o mujer de Dios
va a tener mucho que ver con su calidad de vida y con su paz y su tranquilidad, incluso hasta con su matrimonio. Sí. O sea, cuando usted tiene una buena condición económica, usted es mejor siervo de Dios. Y parecería algo que no debería uno decirlo así. Pero la gente que tiene mejores condiciones económicas van más felices a la iglesia, se sienten mejor en su casa, tienen menos problemas y pueden ayudar a otros. O sea, son bendecidos porque es una bienaventuranza el poder dar. Pero para usted dar, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Usted tiene que producir. Usted no puede darle a nadie si usted no tiene. Entonces, la riqueza y las condiciones económicas, las finanzas, la gente no lo ha entendido desde el punto de vista bíblico. La Biblia es el libro que tiene más principios financieros del mundo. Proverbio peligroso. Todos los principios financieros de los grandes gurús que escriben sobre grandes bestsellers sobre finanzas se basan la mayoría en principios de administración bíblico, en principios de ahorro bíblico, en principios de producción de recursos bíblicos. La Biblia habla de multiplicación al 100 y al 1000 por 1. Eso es multiplicación, eso es multinivel. La Biblia habla de ahorro. La Biblia habla de la hormiga, que mire la hormiga perezoso, que guarda en el invierno para no salir en el verano, para no salir en el invierno. Hasta lo espiritual, José interpreta los sueños. Le dice, oye, cuando venga las 7 gordas, la vaca gorda, la vaca flaca. Guarde lo suyo. Eso es administración, lo que llamamos en administración de empresa en Génesis. Eso es lo que llamamos en Génesis Dominicana. 30 y Génesis 40 y algo, sí. Eso es lo que llamamos en Dominicana, guarda pan para mayo. O sea, ahorre. Entonces, todos esos principios, usted va a un seminario, usted va a un taller de educación financiera, le van a enseñar primero, ahorro. Segundo, inversión. Tercero, administración. Todo eso se lo van a enseñar, producción de riqueza. O sea, todo eso se lo enseñan cuando usted le enseñan educación financiera. En la Biblia, usted se va a encontrar que aunque a nivel del mensaje principal de las Escrituras no se enfoca en la finanza, siempre hay un resaltar de la prosperidad. Sí. Ahí es donde yo quiero que usted entre. Y la prosperidad es lo que se ha malinterpretado. Estoy de acuerdo. Porque la gente piensa que prosperidad simplemente es finanza. Las finanzas dan prosperidad, pero no es la totalidad de la prosperidad. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre, el Hijo de Dios, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Si la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, la gente de una vez lo enfoca en el ámbito espiritual. Y no se dan cuenta que Jesús nació como una de las personas más pobres del mundo en un pesebre. Muy fuerte. O sea que económicamente Jesús también vivió en una cierta forma de pobreza. Sí, pero también él mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene ¿dónde recostar su cabeza? Si usted me sigue a mí, no espere que va a encontrar dinero. Porque yo cuando lo mando a predicar le digo, vayan sin dinero, vayan sin alforja. Donde lo reciban, coma, y donde no siga caminando. O sea, lo mandaba sin nada a misionar. Es un principio que está enseñando. Sí, y hay una enseñanza muy fuerte. Jesús nace en un pesebre, simbología de un estatus económico, pero no de miseria, porque cuando los sabios, los ajanes, se mueven del oriente, ellos le llevan en pleno nacimiento oro. Y yo no creo que una gente va a viajar del oriente hasta allá para llevarle 2 goticas de oro. Y eran caravanas que iban llevándole cosas de valor. O sea, hay una representación de que Cristo, aún en su nacimiento, Él decide padecer, pero el favor del Padre va con Él económicamente. Claro. Y yo digo que una persona cristiana, si hace la parte de trabajar, el favor del Padre lo tiene, va a prosperar, va a echar adelante. Claro. Pero ¿qué pasa? Que se están predicando no en todas, pero en muchas iglesias, la prosperidad de una perspectiva que hasta se aleja del trabajo físico, de la preparación física. Desde un punto que la gente está disociado de la realidad espiritual y lo que hace es que van a un monte a buscar riqueza, cuando al monte lo que se va a buscar es presencia de Dios. Si tú haces 40 días de ayuno, tú vas a bajar con una gloria terrible, pero no con 2 millones de pesos. Ahora, si hay un compañero en esa misma iglesia, vamos a poner a 2 hombres como ejemplo. Una persona que va y busca la presencia de Dios en el monte muchos días, pero un hombre que está levantando una empresa y diario se levanta a la misma hora que el que ora, pero a edificar la empresa. A final de mes, el día 30, uno va a tener una unción sobrenatural y el otro va a tener una fortuna. Entonces no podemos como
poner esa parte de recibir la riqueza física solo como el producto de una búsqueda espiritual. No es que estoy en contra de que Dios te haga un milagro. A mí Dios me pagó una deuda de $1,000,000 y fue orando. Eso pasó una vez, pero ya después de eso hay que trabajar, hay que esforzarse. Que tú puedas decirle al Señor, dirígeme, ¿a qué tú quieres que me dedique? ¿Cómo puedo trabajar? Y Dios te puede hasta guiar y te va a direccionar en la vida. Pero no todo lo de riqueza proviene de solo oración, solo un punto espiritual. Hay que levantarse temprano. Proverbio hay unos principios que hay cristianos que se ponen guapos cuando ven que sobre la vida del inconverso está vigente el resultado de este principio. Habla del que se levanta temprano y del favor de Dios y la prosperidad. Si un cristiano se levanta a las 12 y el inconverso se levanta temprano a trabajar, ¿sobre quién va a caer el beneficio de ese principio? Pero mira lo que le dice el predicador en el ejemplo que ponía de la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso. ¿Ya? ¿A quién es que le está hablando? Al haragán, Uh-huh. al que no quiere trabajar y cree que Dios lo va a enriquecer sentado en su casa o porque predica bonito. No es así. Ya lo dijo. O sea, hay personas que hablan de que no, yo vivo por fe. Todos vivimos por fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá en los últimos tiempos. Uh-huh. Pero vivir por fe no significa que yo no trabaje. Entonces la gente malinterpreta las cosas. Entonces el trabajar es necesario para producir riqueza. Ahora, cuando yo produzco riqueza, ¿con qué propósito la estoy produciendo? La Biblia habla de que incluso una de las pocas comparaciones con Dios que hace la Biblia es con el dinero. Dice, nadie puede servir a dos señores porque terminará adorando a uno y aborreciendo al otro, hablando de las riquezas, del dinero, del Dios de las riquezas. Sí. Entonces, cuando tú trabajas y no tienes tiempo para servirle a Dios por hacer riqueza, tú estás en pecado. Y no importa que tú seas cristiano. Cuando tú no tienes tiempo ni siquiera para tu familia, porque estás ahogado de los proyectos de generar recursos y riqueza material, tú tienes problemas serios. Está fuerte. Y no importa qué tan bien económicamente estés, no importa qué tan buen vehículo tengas o qué tan buena casa tengas. Porque si no la disfrutas, eso es igual que no tener nada. Tú hablabas ahorita de que Jesús no era miserioso. Jesús no tenía necesidad de nada. Porque cuando tú tienes a Dios, tú no necesitas el dinero. Escucha lo que estoy diciendo. El que tiene a Dios no necesita dinero. Ahora, la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Eso dice la Biblia. El dinero sirve para todo. Para todo. Pero aquí. Aleluya. Porque hay algo que no se compra con dinero. En el cielo no hay caja. Hay varias cosas que no se compran con dinero. Porque aquí hay algunas que la alivian. Uh-huh. Aquí se alivia el dolor con dinero, la salud se puede aliviar. Pero la salvación no se compra. Dice que es de un precio tan alto que nadie lo puede pagar. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? O sea, no hay forma de pagar por la salvación y tomando este mundo completo y entregándolo para salvarnos. Entonces, lo que la Biblia está estableciendo es, mientras usted esté aquí en la tierra, usted puede ser productivo, usted puede generar riqueza, usted puede vivir bien, pero la prosperidad al final no se basa en eso. Porque la prosperidad hay que verla de una manera holística, más amplia. Uh-huh. Entonces, cuando yo veo la prosperidad de manera holística, ahí es donde entra la Biblia y dice que las riquezas de Jehová son las que no añaden tristeza con ella. Uh-huh. O sea, las bendiciones de Dios enriquecen, pero no añaden tristeza. Entonces, la tristeza que es cuando yo tengo las preocupaciones, cuando yo tengo los problemas, cuando aún teniendo dinero no puedo comer bien. Hay una serie de situaciones que se dan diferentes dependiendo de las condiciones de la persona. Muy fuerte. Entonces, hay personas que se abrazan a la riqueza. Y el amor al dinero, dice la Biblia, que es el principio de todo mal. ¿Dónde empieza el problema de la gente? Cuando ama el dinero. Uh-huh. Automáticamente tú ves una gente que ama el dinero, esa persona ve y desprecia a las personas, la ve de manera despectiva a la gente, la desprecia, no se junta con todo el mundo, ya es una persona que tiene una élite. Uh-huh. Entonces, yo no creo en el cristiano rico, millonario, que no baja donde hay pobreza. Ay, esto está muy fuerte. Yo he escuchado pastores y líderes decir, esa iglesia no puede estar en ese lugar. Y entienden que tiene que estar en un lugar donde haya acceso a vehículos, donde haya una serie de situaciones. Entonces el pobre no tiene derecho a la salvación, no tiene derecho a tener una iglesia cerca, una congregación. O sea, en los callejones, en las cañadas, en los barrios. Hay gente que no quiere estar ahí. No quiere estar alrededor de la pobreza. Y cuando tú te das cuenta que la mayoría de las iglesias que están en los barrios pobres son dirigidas y levantadas por personas con poca educación y pobres también. Es muy difícil que los ministerios de gran envergadura de dinero vayan allí a establecerse. Usted sabe que van a llevar ayuda. Uh-huh. A llevar comida, a llevar cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura.
para poder administrar el dinero como Dios quiere y usarlo sabiamente. Porque cuando el dinero está en la mano de lo impío, es una desgracia. Muy fuerte. Cuando está en la mano del que tiene temor a Dios, es comida para el hambriento, es ayuda para el necesitado. Sirve. Por eso que dice que sirve para todo. Pero entonces todavía me quedo con la duda de si estar en un estado de escasez tiene que ver con algo espiritual. Pero principalmente es más falta de actitud, de educación, es falta de esfuerzo, de disposición, sí, que espiritual. Porque te repito, hay cristianos que están en esa condición. Yo pregunto porque, por Entonces ejemplo... no podemos pensar, escúchame, que todos los cristianos que están en una condición de escasez económica es porque los demonios lo tienen poseído. No, o tienen un espíritu de pobreza cuando Dios no manda espíritu de pobreza. O sea, Dios no da espíritu de pobreza a nosotros, es todo lo contrario. Dios nos da espíritus de riqueza. Para que Dios nos enriquece en todas las formas. Entonces, si hay pobreza, hay una condición de que Satanás, a nivel del esquema que utiliza político y social y económico, que son 3 esferas que dirige el orden mundial, político, social, económico y el militar, pero lo que rige la sociedad principalmente es el político, el social y económico. O sea, lo que decide lo político y lo que decide la economía. Y ahora entró también en juego entre la pandemia la salud. Tenemos la Organización Mundial de la Salud que tomó muchas decisiones por nosotros. Entonces, a nivel económico, claro, y eso es lo que pasa a nivel económico. O sea, cuando hay una devaluación del dinero, nosotros perdemos riqueza como país y como seres humanos también. La pobreza aumenta en la medida de que la inflación sube. Es un asunto de economía. Si hablamos de la macroeconomía, vamos a entender cómo es que se rigen los países. Nosotros, por ejemplo, tenemos una media del Producto Interno Bruto. Y en medida de cómo produce el país, es que podemos nosotros generar riqueza para que el país avance. Pero hay que pagar intereses de las deudas que el país hace al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Pero el Banco Central tiene que colocar bonos, tiene que colocar títulos financieros para que poder llevar la economía en un balance de que la inflación no suba mucho, porque entonces cuando hay inflación suben los precios de los productos de primera necesidad. Entonces cuando suben los productos de primera necesidad, independientemente de cuánto trabaje la persona se empobrece. Entonces vamos a decir que es un espíritu del diablo que está empobreciendo a la gente cuando es algo generalizado por un sistema que está gobernando. Entonces ese sistema, que es un sistema egoísta y que se ha querido cambiar en muchos países porque el capitalismo tiene que ver mucho con el sistema de Mamón, que es el Dios de las riquezas injustas, porque es injusticia el capitalismo y la gente dirá, bueno, usted no tiene derecho a hacer toda la riqueza que quiera. Claro que sí, pero cuando vemos a ciertos magnates con 55,000 millones de dólares, con 100,000 millones de dólares, con 200,000 millones de dólares, surge la pregunta razonable de cualquier persona pensante. ¿Qué puede hacer una persona con 100,000 millones de dólares que no puede hacer con 1,000 millones de dólares para vivir su vida y su familia por generaciones? Entonces, es un acaparar riqueza, y cuando acaparamos riqueza significa que yo la amo. La riqueza hay que dejarla que fluyan, porque cuando fluyen y corren, y yo doy, y yo invierto para ayudar, entonces hay otras personas que son beneficiadas. Entonces el egoísmo del hombre no le permite. Entonces, si entramos al egoísmo, y vamos a decir, el egoísmo genera pobreza, sí. A veces yo digo que porque si yo soy egoísta, yo no quiero que tú tengas y voy a hacer lo que sea para yo tener. El capitalismo trabaja así. El capitalismo, yo tengo una empresa y yo no quiero que otra empresa compita conmigo. Aquí sucede eso. Por ejemplo, aquí sale una marca de un producto X y la otra empresa que es más poderosa trata de que esa marca no avance y hace todo lo posible para que no avance. Incluso si puede comprarla, como ha sucedido aquí, la compra. Que hay emporios que han comprado otros productos y lo meten en su catálogo para no tener competencia. Entonces, el capitalismo no permite incluso que las personas de pocos recursos puedan entrar al mercado a esos niveles. Y se adueñan y hacen un monopolio. Y en el monopolio económico, que el monopolio es que todo gira alrededor de 5 familias. Aquí hay 5 familias en República Dominicana que son dueños del país. Muy fuerte. Del país completo. Muy fuerte. Donde yo me crié en la Sursa, siempre yo escuchaba decir, todos estos terrenos son de la familia tal, un apellido italiano que ni siquiera de origen dominicano son. Y todos los pobres que vivíamos en la ribera del río, todo eso, yo supongo que el día que ellos lo quieran reclamar, tienen que entregarlo, aunque hayan invertido su vida ahí construyendo una casita para vivir. Entonces, eso es el ministerio de la iniquidad. Y eso es un ministerio diabólico. Ahora, que las personas vivan ahí por ese sistema, eso no es así, porque hay personas que han salido de ahí.
que hemos podido salir de esa esfera, de ese lugar, a mejores lugares. ¿Y a qué se debe? Si hay otros con más capacidades, con más talento ahí, que todavía viven en los barrios, hay una disposición que tiene que haber. También tiene que ver con una educación, pero también tiene que ver con una condición espiritual. Porque si lo conjugamos espiritualmente como un espíritu específico, no podríamos decirlo, cayendo en el punto. Que sobreabundado mucho. O sea, si decimos hay un espíritu de pobreza, ¿cómo lo identificamos? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo opera ese espíritu de pobreza? O sea, no hay esa forma de hacerlo. Yo me pregunto eso justamente porque la gente tal vez, yo lo digo, porque la gente tal vez cree que el tema sale porque yo soy rica, Joan. Usted me ve muy bonita, pero yo vengo de una casa donde no había silla para sentarse, o sea, vengo bien de abajo. Y no es que todavía estoy en la cúspide, no, yo estoy en proceso de poder administrar la riqueza. Estamos trabajando. Y yo creo que este es mi segundo trabajo que yo he tenido en toda mi vida, porque yo lo que tengo apenas son 23 años, o sea, a nivel formal, pues mucho trabajo he tenido. Pero lo pregunto por el aspecto de que a veces nosotros mitificamos este sentido acerca de el tener limitaciones económicas. Y en mi casa, aunque sabíamos durar hasta una semana completa sin tener un botellón de agua en la casa, sin poderlo comprar nosotros, Dios enviaba provisión y aliento de otra parte. Dios usaba personas para enviarnos comida, Dios usaba personas para llevarnos las cosas que necesitáramos. Y yo no puedo decir que hubo un día que a mí me faltara pan en mi mesa, porque Dios siempre proveía. Mi mamá soltera, 3 niños, yo en ese tiempo tenía 8 años, mi mamá empezó a trabajar en ese tiempo, pero mi mamá duraba años sin trabajar, porque no tenía la posibilidad, en serio no la tenía. Mi mamá regaba currículo, tenía mucha preparación en muchas cosas. Y a veces también decidía vivir de la manutención de mi padrastro por el aspecto de cuidarnos a nosotros, porque no quería dejarnos a nosotros sin nadie que nos cuidara. Y cuando no aparecía quien podía cuidarnos, tenía que quedarse en la casa. O sea, independientemente de todo eso, yo vi a Dios obrar en todo eso. Pero yo sé que muy probablemente en mi casa nos sentíamos muy, muy, muy mal cada vez que se reprendían espíritus de miseria y pobreza, porque uno decía, mierda, entonces yo estoy poseído, estoy endemoniado. ¿Tú sabes lo único que necesita una persona para generar riqueza? Hablando humanamente, porque esto es un tema que toca mucho lo humano, así que no hay que profundizar tanto espiritualmente. Tiempo. Lo único, te dirán, no, necesitas salud. Mira, hermano, yo conozco personas enfermas que producen, incapacitadas que producen. Sí. Lo único que usted necesita es tiempo. Siempre me acuerdo de un científico que fue un texto que yo leí de él, fue una inspiración para yo escribir algo. Y ese señor era parapléjico en una silla. Apenas podía mover los dedos para escribir. Sin embargo, así escribió libros que se vendieron en una manera increíble, millones de copias. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú enfermo, ya él falleció, Stephen Hawking. Sí. A mí no me da pena decirlo porque él era ateo, pero en su ateísmo yo aprendí algunas cosas que me sirvieron para mi cristianismo. Wow, muy fuerte. Y eso hay que entenderlo cuando uno tiene una madurez. Hay gente que no habla con ateo, hay gente que no lee libros que no sean la Biblia, y yo entiendo que nosotros adquirimos conocimiento de todo y que cualquiera puede darle incluso una palabra aun cuando no sea cristiano y puede servirnos para nosotros ser bendecidos, porque Dios nos bendice como Él quiera. Entonces, para usted generar recursos y generar riqueza, lo único que usted necesita es tiempo, simplemente, porque las riquezas se pueden generar por un servicio, se pueden generar por un producto. El servicio usted lo puede dar y el producto también, pero también se generan por ideas. Ahora, si ya usted está de una manera que no controla su mente ni su cuerpo, ya ahí la cosa cambiaría. Pero mientras su mente pueda pensar, usted puede generar riqueza. Yo siempre tengo una frase que yo digo, que es que hay 3 cosas que valen más que el dinero. Ya dijimos una, que es el tiempo. Vale más que el dinero. La segunda me la enseñó mi padre, las relaciones. Y es un dicho popular aquí en República Dominicana. Las relaciones valen más que el dinero. Porque a veces hay situaciones que yo no puedo resolver, que una buena relación puede hacerlo. Porque la persona con la que tengo la relación tiene la solución o conoce a alguien que puede tener la solución a esa situación que yo necesito resolver. Entonces ahí la relación vale más que el dinero, porque quizás yo con el dinero no podía resolver eso, o gasté mucho dinero y no pude resolver. Eso me lo enseñó mi padre y me ha llevado, son principios que me enseñó mi padre, que me ha llevado a mí a tener buenas relaciones humanas. Porque yo siempre entiendo que el recurso que uno necesita, alguien lo tiene.
Y cuando tenemos buenas relaciones, si yo tengo el recurso que tú necesitas, tú puedes contar con ellos, pero yo sé que en algún momento yo voy a contar con el recurso de otra persona. Porque Dios nos hizo para vivir en esa comunidad. El hombre que ha roto con eso, y por eso el hombre no tiene riqueza de manera generalizada a toda la humanidad, porque el hombre rompió con el patrón de Dios y creó sus propios patrones, que es lo que estamos hablando ahorita, del sistema del capitalismo, que en otros momentos se quiso implementar el socialismo, el comunismo y que no funcionaron, porque la gente no entiende cómo es que la riqueza debe de distribuirse y la gente quiere distribuir la riqueza en base a patrones humanos. Entonces ahí es donde entra el problema. Entonces un tercer principio, hablamos del tiempo como productor de riqueza para salir de la pobreza. Son consejos yo creo que son importantes. Las relaciones y el tercero son las ideas. La persona que piensa y genera ideas siempre va a producir riqueza. Aun cuando no tenga capital, aun cuando no tenga recursos, aun cuando nadie lo ayude, aun cuando no tenga relaciones. Yo digo que las ideas valen más que el dinero. Una idea puede producir lo que usted no se imagina. Y le puedo poner ejemplos. Por ejemplo, en el punto de vista tecnológico y científico, usted lo puede ver. Personas que con una idea, sin ni siquiera graduarse en la universidad, siendo estudiantes, se han hecho de los principales millonarios del mundo, estableciendo algunas aplicaciones que todos la utilizamos hoy día. Pero eso fue la idea de una persona o 2 o 3 personas que unieron ideas. Entonces, ¿por qué usted o yo no podemos tener esa riqueza que generan las ideas? Porque no pensamos. Y la gente cuando ve una persona que piensa mucho dice que es loco, dice que es un filósofo, que anda aéreo. Y la gente a veces tiene como una naturalidad a contrarrestar a las personas que piensan. Y a veces dicen no se puede teorizar tanto, no se puede pensar tanto. Y todo lo que hace está en base a las teorías y los pensamientos de otros. Y vive conforme a la creación de los pensamientos de otros y no generan pensamientos propios, ni generan riqueza, ni generan bienestar. Entonces la prosperidad tiene que ver con muchos puntos diferentes. La persona no es próspera porque tenga una cuenta con mucho dinero en el banco. La persona tiene prosperidad cuando tiene paz, cuando tiene salud, cuando tiene una buena condición de vida. Entonces, hay una serie de cosas que te dan prosperidad y no necesariamente tienes tú que tener una gran fortuna o generar muchos recursos económicos. Entonces, tenemos que diferenciar las cosas y entender que establecer un espíritu de pobreza. También hay personas que la riqueza la ven mal y dicen, por ejemplo, no, porque la Biblia dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Escuche la palabra, es más fácil y más difícil, diría yo entonces poniendo la palabra que no está allí. Entonces, lo que te está diciendo es más difícil entrar a la salvación con mucha riqueza. Pero no es que los ricos no son salvos o no pueden ser salvos. Es que se hace más difícil por lo que yo decía hace un momento, de que a veces las riquezas te ahogan y las ocupaciones y la producción de más riqueza y el amor a esa riqueza que tú le pones te quita el tiempo de Dios, el tiempo de la familia, el tiempo de tu consagración personal, de tu devoción a Dios. Y entonces al final tú solamente eres un cristiano de boca que dice que eres cristiano, pero de corazón no. Mi abuelo, que antes de morir, o sea, hace mucho tiempo mi mamá me dijo que cuando él falleció, me dijo, tu abuelo habla de los ricos como con odio. Y todo lo que me contaban era eso, de que él decía, no, porque los ricos. Entonces mi madre me hizo un favor y me dijo, no adoptes ese lenguaje. Porque sí te toca hacerlo, pero con otra perspectiva. No con la visión que él veía a los ricos de que el rico que nos da, el rico que nos ayuda, el rico que explota a una gente por 30 años en una empresa y a veces lo deja ahí sin sus prestaciones laborales. Y me empezó a explicar eso y lo llevó al contexto bíblico de que sin querer se ha creado un tabú porque es más fácil entra un camello, también en la parábola de Lázaro y el rico, y también el joven rico cuando se acerca a Jesús, que Jesús le dice deja todo y sígueme. Entonces se crea esa perspectiva como de no quiero riqueza porque... Pero mira los ejemplos que tú has mencionado bíblicos. ¿Qué pasa con Lázaro y el rico? El rico hacía banquete con esplendidez, pero hacer banquete con esplendidez no es el pecado. El pecado de él era que él no compartía con el pobre. Rian, número 1, se fue ahí. Tú puedes hacer banquete y compartir. Y comes bien y el otro también. Y Dios lo va a ver con agrado.
El problema del joven rico no era que era rico. El problema del joven rico era que amaba más la riqueza que a Dios. Exacto. Y cuando usted no está dispuesto a dejar las cosas por Dios, entonces usted tiene problemas. No importa la riqueza que usted tenga. Porque usted podrá decir lo que usted quiera. Usted podrá decir, no, es porque usted no tiene la riqueza que yo tengo que habla así. Dámela para regalarla. O sea, es que la gente se apega a las cosas materiales. Exacto. Y como se apega a las cosas materiales, siempre va a buscar la forma de justificar. Y vamos a encontrar muchas religiones y muchos lugares donde justifican la riqueza, la prosperidad y enseñan a la gente que esto es más importante incluso a veces que la salvación. Y que si no eres próspero, porque ese término de que un espíritu de pobreza viene de religiones y sectas. Yo le he dicho a ustedes que yo, mis primeros meses en el evangelio, estuve en una iglesia del G12. En el G12 se enseña eso, de que la persona que es pobre tiene un demonio de pobreza. Y a mí eso me chocaba muchísimo. Muy fuerte. Pero oye, ¿cómo querían sacar a los pobres de la pobreza? Que llevaran lo que tuvieran como ofrenda para que Dios los bendijese. Oh. Entonces, ¿cómo tú, haciendo a la persona más pobre, lo vas a hacer enriquecerse? Ahora, si tú me dices que tú creas un sistema de educación financiera, le enseñas principios bíblicos sobre finanzas, le financia ciertos proyectos según los recursos que hayan en la congregación, entonces ya tú sí estás ayudando a que esa persona tenga una mejor condición de vida económicamente hablando. Claro. Entonces no es un demonio de pobreza. Si tú lo estás empobreciendo más, el demonio eres tú. Wow. Pastor, muy fuerte. Hay un detalle. El hecho de usted decir, de llevar lo que yo tengo para poder salir del lugar donde estoy, me llevó al tema del diezmo. ¿Cuál es la...? Porque yo soy fan del diezmo. Yo le decía a ustedes que la Biblia habla más de finanzas que de la oración. Bien. Y ahí entra la ofrenda, ahí entra el diezmo y todo eso. Yo entiendo que de que me llegan hasta 5 pesos dominicanos, yo tengo que sacar diezmo de eso. Porque la Biblia me lo presenta como un fundamento, como un mandato. La ofrenda voluntaria por el diezmo me lo está pidiendo el Señor ahora. Mucha gente yo he escuchado decir que no da diezmo a pastor, que no da diezmo a la iglesia. Y mayoría de lo que he escuchado hablando así son personas de escasos recursos económicos. Entonces, háblanos acerca del diezmo. Mira, el diezmo y la ofrenda son principios del reino de Dios, principios de finanzas que se aplican aquí en la tierra. Ahora, lo que se ha es mal enseñado estos principios y la gente no entiende qué es el diezmo ni sabe qué es el diezmo. Porque en muchas iglesias no se enseña sobre este tema. Y no se enseña porque muchos líderes tienen temor de que se afecten intereses personales. Yo hablo muy claro de estos temas. No sé para qué ustedes me preguntan sobre eso. Entonces, el diezmo surge en el Antiguo Testamento no de Dios, sino del hombre. Los principales proponentes del diezmo son Jacob y Abraham en el Antiguo Testamento. Y tanto Jacob como Abraham decidieron voluntariamente diezmar. En el caso de Jacob, que era un negociador tremendo, terrible, sí. Negocia con Dios y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti, le dice. Eso está bien, es un voto que él hace. Si lo cumple, él será bendecido. En el caso de Abraham, dice que Abraham le llevó a Melquisedec el diezmo de todo del botín que había conquistado de los reinos que había dominado. Entonces, cada vez que usted lo ve en el Antiguo Testamento, a inicios, usted se va a dar cuenta que no es Dios, que es el hombre. Y eso está ahí. Usted se va a Génesis. Hay gente que dice, deme el texto bíblico, varón. Le voy a dar un secreto personal de cómo yo estudio. Los capítulos y los versículos a nivel de número para mí son irrelevantes. Yo estudio sustancia. A veces le puedo dar un verso, le puedo dar un capítulo, cuando me acuerdo. Cuando no me acuerdo, solamente le voy a dar la sustancia y parafraseada para que abra su Biblia y me ayude a estudiar. Sí, porque a veces la gente dice, siglo VII, siglo XIII, surgen los capítulos, luego los versículos. Y eso, la Biblia no vino ni con versículos ni con capítulos. Ay. Esto es un extra que le estoy dando. O sea, la Biblia simplemente vino con la sustancia, luego se organizaron y facilita la búsqueda. Pero lamentablemente yo me enfoqué en no ocupar mucho el poco giga de memoria que tengo con muchas cosas que para mí son irrelevantes. Y es una forma de yo estudiar. Entonces, cuando hablamos del diezmo, lo primero que tenemos que entender es que es voluntario, de corazón, igual que la ofrenda.
Lo segundo, que el diezmo tiene una característica que quizás se parece, pero tal vez sea diferente a la ofrenda. Y es que la gente habla del 10%. Pero en el caso de lo que se ofrendaba en el Antiguo Testamento, no era necesariamente un 10%. Había diezmo que incluso se daba cada 3 años. Ya más adelante, cuando entramos ya a la administración de las leyes mosaicas, el diezmo se daba, había un diezmo de cada 3 años, que no necesariamente era el diezmo anual que se llevaba y se daba también. Era diferente. Y era frutos y era comestible porque en ese tiempo se manejaba diferente a nivel económico. Ya la evolución del dinero fue avanzando y entonces ya el dinero fungió como un sustituto, pero al final de cuentas no es el dinero, ni la yuca, ni el becerro lo que hace el diezmo, sino la calidad de la ofrenda que se está dando y la voluntariedad. Entonces el diezmo era sacar de lo mejor de lo mejor. Yo tenía un campo vamos a poner un ejemplo, de naranjas, y yo sacaba 100 naranjas. De esas 100 naranjas yo sacaba las 10 mejores naranjas. Usted dirá, es el 10%, pero el 10% de 100. Pero de esas 10 naranjas yo sacaba las 5 mejores. Y de las 5 mejores yo sacaba las 3 mejores. Entonces esa yo se la llevaba a Dios. Yo le llevaba lo mejor de lo mejor. Wow. Y yo diezmaba. O sea, yo llevaba a su mínima expresión lo mejor para llevarle a Dios lo mejor y no lo peor. O lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando entramos a entender ese tipo de cosas, la gente empieza a decir, pero que a mí no me lo han enseñado así. Entonces la gente empieza a ver otras características del diezmo y empieza a decir, pues el diezmo entonces no es como me lo han enseñado. No, no es eso. El problema es que se ha malinterpretado y se ha mal enseñado y hay gente que ha manipulado el tema porque es un tema económico. Y donde entra el tema económico, el diablo va a entrar, porque la avaricia y la codicia sí son espíritus del diablo. Ellos sí. Entonces lo que lleva a la gente a la pobreza son esos espíritus que operan desde el punto de vista de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda tiene que ser voluntaria y la ofrenda no tiene una cantidad específica. No es igual que el diezmo, que es lo mejor de lo mejor. La ofrenda es lo que yo sienta y punto. Yo tengo 100 pesos, yo siento dar 10, yo siento dar 20, yo doy 20 pesos. Esa es mi ofrenda voluntaria. O sea, no hay una cantidad ni hay una forma. Entonces, cuando, por ejemplo, Moisés está construyendo el tabernáculo, Dios le dice que coja ofrenda de los hermanos que estaban allí, que tenían cierta riqueza que habían llevado de Egipto, de lo que habían podido sacar de allí. Pero cuando se completó todos los recursos para hacer lo que Dios le dijo en cuanto a oro, plata y demás, Él le dijo, ya no pida más ofrenda al pueblo. Ya se completó. O sea, había un punto específico para esa ofrenda. Las ofrendas que se llevaban como sacrificio, eso es otra cosa, la que se daban en el templo. Ahora, cuando vemos en el Antiguo Testamento, y estoy siendo un poquito extenso porque es un tema complicado. Sí. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que se habla del diezmo en el templo, se habla de una administración para aquellos levitas, aquellos sacerdotes que no tenían tierra como heredad, porque su heredad era el Señor. Entonces, hay algo importante que siempre se quita del punto de vista y que Chalón mencionó, que la gente no da diezmo, dice, no le voy a dar diezmo al pastor. Hermano, mire, el diezmo no es del pastor. Escuche lo que estoy diciendo. El diezmo, dice la Biblia, es cosa consagrada a Dios. Incluso la Biblia reprende la mala administración del diezmo. Cuando Nehemías está reorganizando el pueblo, tuvo que reorganizar todo eso también, porque había un problema con el manejo de la administración del diezmo. Entonces, en el templo había un depósito de guardar los diezmos, de guardar toda esa riqueza. Era como un banco. El templo fungía como un banco del pueblo, porque allí estaban los recursos, no para el pastor, no para el sacerdote, no para los levitas solamente, sino también para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Sí. Y por eso estoy hablando de diferentes tipos de diezmo. El diezmo no es un solo. La gente tiene muchísima ignorancia. Dios mío. Porque hay un diezmo para el sacerdocio, hay un diezmo para los levitas, hay un diezmo para la viuda, para el pobre, para el huérfano. Hay un diezmo para las fiestas consagradas a Dios que se hacían. Entonces, la gente no entiende nada de eso y quiere traerlo al Nuevo Testamento manipulado. Entonces, viene la pregunta del millón ahora. ¿Cómo traemos eso a hoy, a lo contemporáneo, a la iglesia, verdad? Sí, claro. A nosotros que nos interesa. Ya vimos un recuento bíblico más o menos ahí, picadito. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos que
el diezmo no es una exigencia. ¿Por qué que nosotros tenemos una ignorancia sobre en base a qué pacto vivimos y en base a cuáles normas vivimos? Incluso somos Malaquías acerca de me han robado en Malaquías, esto. capítulo 3, versículo 8. Habla, usted de la nación toda me haber robado. No dice los cristianos, no dice todo el pueblo de Dios, dice la nación. ¿Cuál nación? La nación que tenía el pacto con Dios y que se regía bajo las leyes mosaicas. Exactamente. Pero no era solamente que la nación le había robado, no eran solamente las personas que no daban el diezmo, también los líderes que se liquidaban con lo que no era de ellos, estaban robando. Y lo vengo diciendo, hay un problema también con la administración. O sea, cuando habla de robar el diezmo, la gente solamente dice, no, el que no lo da. Hermano, no el que no lo da. Ese tiempo para usted robarse algo, también tiene que estar ahí que usted lo coja. Ñao. Entonces, hay líderes administradores que se roban lo de Dios, porque si lo consagrado a Dios yo no le doy el uso correcto, yo soy un ladrón. Si a mi iglesia llega el diezmo y hay una viuda y no se socorre, yo soy un ladrón. Porque si yo no solamente lo cojo para mi bienestar, para suplir mi necesidad. Entonces, muy fuerte. El apóstol Pablo hace un panorama maravilloso sobre la ofrenda y sobre los recursos, hablando de la administración y la transparencia. El apóstol Pablo dice que tenemos que dar cuentas, que tenemos que manejar las cosas con transparencia, con seriedad, con honestidad. Con carácter. Él no recibía la ofrenda. Él decía, cuando yo llegue, que ya le hayan recibido, que ya hayan recogido la ofrenda que daban los hermanos. Y esa ofrenda era para ayudar a otra iglesia. Pero todo eso había que dar cuentas. Tú no puedes tomar una ofrenda y llevarte y hacer lo que tú quieras con ella porque no es así. Entonces, hay líderes que no dan cuenta de la ofrenda. Entonces, crean una condición en los miembros de que no quieran diezmar o que no quieran ofrendar. Dice, pero yo no sé lo que se hace con el dinero aquí. ¿Y qué se hizo? Yo no veo. Exacto. Y dicen que no tienen que dar cuenta y le dicen lo siguiente para que usted escuche cómo son las manipulaciones. Lo que usted da para Dios, usted no tiene que saber para qué se usa. Usted no tiene que ver si el pastor se lo roba porque Dios te lo dio para Dios y usted eso es lo que tiene que hacer, cumplir con Dios. Eso es una manipulación. No importa quién sea que lo haga. Cuando usted da para Dios, es para Dios. Estamos claros con eso. Yo soy un pastor, hermano, que está hablando. Y cuando usted le da a Dios, usted, sí, para que no venga también, no, porque yo soy un pastor. Y en mi iglesia hay gente que diezma y gente que no diezma. Y yo no vivo del diezmo ni de lo que entra a la iglesia. Trabajo. Gloria a Dios, qué lindo. Trabajo. Siempre he trabajado. Y le doy gracias a Dios que me permite trabajar. Y eso no significa que en algún momento no me haya auxiliado la iglesia en algo, pero trabajo y no tengo esa necesidad, gracias al Señor. Y he entendido que hay que trabajar y que Dios nos da el tiempo para trabajar, para hacer la obra. Usted no se imagina todos los ministerios en los que yo trabajo. Y Dios me da el tiempo. Porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces, la administración es importantísima en las condiciones financieras. Para las riquezas de la iglesia, para la riqueza de los miembros, para la riqueza de los líderes, para la prosperidad, para no vivir en miseria ni en pobreza tampoco. Entonces, cuando tú hablas del diezmo y de la ofrenda, que es un principio bíblico, lo primero es para Dios, no es para los ministros ni para los líderes. Tiene que ser de corazón, independientemente de que la Biblia dice que el que trabaja en el altar viva o coma del altar. Recuérdense que si hay comida en la iglesia, si hay provisión en la iglesia, todo el que tenga necesidad tiene que ser suplido. Y por ende, los ministros, los que predican, los que trabajan en enseñar, pues primero tienen que ser socorridos. O sea, si una persona se dedica a enseñar en la iglesia, es un maestro, usted tiene la posibilidad en la iglesia de suplirle para sus libros, para su vestimenta, para la comida de su familia. Si no está trabajando, pues lógico que hay que hacerlo. Yo detesto esa falta de empatía en cuanto, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la música, cuando hay ciertos miembros que no quieren que el músico viva del altar. Ok, ¿disfruta la alabanza? Claro. Sí, bien, ¿verdad? Ese músico está dejando de ganar dinero afuera, mucho de hecho, porque ofrece más afuera, usted bien lo sabe, que adentro. Sí. Por servir a Dios, dedicar su ministerio a Dios, dedica tiempo, horas de ensayo, dedica... No, y que tiene que estar consagrado. Dios no puede estar pecando. Tiene que estar consagrado, tiene que sacrificar tanto. Sí. Y a usted le molesta en serio. En serio, como dice una pastora. No, a usted le molesta no, porque yo hice mi censo personal. Dios mío. Yo que he podido participar con personas que alguna vez tocaron en el mundo y son músicos profesionales y tocan en la iglesia. He podido participar con personas que aunque están en la iglesia, tocan en el mundo también. He podido participar con personas que una vez fueron músicos solo de la iglesia,
pero el hambre lo estaba matando y se descarriaron y están en Punta Cana tocando en los hoteles y ganando 40,000 y 50,000 pesos mensual. Sí. Y he podido hablar con personas que son los que les molesta que a los músicos se les dé una ofrenda. Y yo hice mi análisis y me di cuenta que a esas personas que les molesta que al músico se le pague, la mayoría son personas que iban y pagaban en el mundo muchísimo dinero en taquilla en los conciertos de Chayanne y de Michael Jackson. Entonces ahora... es lo mismo que es lo mismo que venimos hablando por la ignorancia de muchas cosas. Sí. O sea, nosotros hablábamos ahorita fuera de cámara sobre la música, el ministerio de la música y la adoración y eso. Si usted ejerce un trabajo como cantor en su iglesia, como músico, eso más que un ministerio es un trabajo. ¿Y qué hacemos con esos pastores que no sustentan? Y los trabajos se pagan. Y cuando son trabajos de arte, tienen que ser pagados más caros. Las obras de arte se pagan más caras que una obra común. Porque el artista tiene una inspiración divina y tiene una condición para bendecir a través de lo que hace. Y el músico ministra la vida de muchas personas y crea un ambiente de adoración que no lo crea cualquier persona. Entonces, cuando usted ve eso, se va a dar cuenta de una mezquindad en la gente. ¿Entiendes? Entonces, a veces nos abrazamos al dinero de una manera tal que no vemos para qué que el dinero realmente sirve y se debe utilizar. Entonces, si una persona está dedicada a cantar, a tocar los instrumentos de la iglesia, lo mínimo que la iglesia puede hacer es sustentar su vida económica para que esa persona no se vaya al mundo. ¿Cuántos nos conocemos que hoy son artistas, cantores, que algunos aún dicen que son cristianos o que son ministros cuando no lo son, que han tenido que recurrir al negocio abiertamente porque quizás en sus iglesias no tenían los recursos, quizás alguna, o quizás el talento de ellos sobrepasaba más el nivel de donde estaban y decidieron salir. Pero muchos se descarrían. Muchos terminan abrazados a la vanidad del mundo y se olvidan de sus principios. La mayoría de los artistas... Quiero aportar ese punto para que no haya confusión. Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, desde que empezamos, desde siendo novios, íbamos a ayudar a todo tipo de iglesias que no tenían recursos. Y cuando intentaban dar una ofrenda, la devolvíamos al alfolí escondido porque veíamos la condición, que se necesitaba un bombillo para esto, para aquello. Pero cuando a lo que nos referimos es a las iglesias que tienen la capacidad de poder ayudar. Claro. Iglesias que ya sus ofrendas no son de 10,000, no, de 20,000. Y que también yo te voy a decir algo, Joan. No, me voy a atrever a decirlo y no me importa. Si usted como iglesia no tiene la capacidad para sustentar al músico, no le exija tanto. Permítale a ese músico trabajar. Porque ¿de qué rayo va a comer, Joan? Muy fuerte. Si usted no tiene como iglesia la capacidad... Mira, yo iba a decir un término dominicano, pero se escuchó muy feo. Estamos viendo todos los puntos, pastor. No ofusque tanto a ese músico. O sea, claro, guíelo, instrúyalo para que viva una vida de oración en santidad. Pero si usted tiene 7 cultos a la semana, los 7 días de la semana, y usted no como iglesia no tiene la capacidad económica, pídele a Dios la creatividad de inventarse culto de oración, culto de avivamiento, que tal vez no involucre que ese músico esté los 7 días ahí, porque ese es el problema. Yo he conocido músicos, Joan, y perdón que me tome el tiempo aquí, que se han sentido perseguidos por sus pastores, que le dicen, tú estás en pecado porque tú no estás viniendo a todos los cultos, tú no estás... Y el músico le dice, pastor, ¿y cómo voy a pagar la casa? Trabajo en ese horario. O sea, y le ponen que es del diablo que aparezca un trabajo en el horario de culto. No digo que el enemigo a veces no haga de la suya. Estrategias, exacto. Pero no es la mayoría. Y si usted tiene un músico ahí que usted no tiene la capacidad para sustentarlo, pues déjele a ese músico la oportunidad, el horario, ayúdelo, apóyelo y hágale saber, sí, yo entiendo que tiene que trabajar, que se sienta apoyado, que vea que a usted le duela, que no esté, no porque usted vea solo la parte de que el servicio no va a tener música, sino porque realmente le duele la condición de ese músico. El apoyo pastoral. Yo quiero cerrar algo sobre el diezmo, porque estamos hablando de la pobreza, la miseria, y si hay espíritu de pobreza y la riqueza y todo eso. Y estamos hablando de las finanzas, enfocado desde el punto de vista bíblico también. Yo reprenderé por vosotros. Y cuando tú hablabas del diezmo y la ofrenda, yo hablé de traspolarlo a nosotros y me quedé como sin cerrarlo bien. Exacto. Porque siempre malinterpretan. Cuando uno habla de este tema, siempre alguien lo malinterpreta. Yo estoy claro de eso. Cada vez que se habla del diezmo y la ofrenda, y cuando se habla a nivel bíblico, mucho más. Porque nosotros a veces hasta nos gusta que nos manipulen y que nos engañen. Lamentablemente la naturaleza en el ser humano tiende a que cuando lo engañan, lo adulan y le hacen una serie de manipulaciones, la gente se siente bien.
hasta siendo engañado. Hay gente que se siente bien hasta siendo engañado. Hay gente que van a lugares donde le hablan de la prosperidad y saben que lo están manipulando, que lo están extorsionando, pero se sienten bien con una esperanza de prosperidad. Entonces, yo no predico en contra de la prosperidad, yo creo en la prosperidad. Lo que yo no predico es en contra de la salvación. Siempre la salvación para mí es más importante y los principios de vivir una vida cristiana. Amén. La prosperidad, yo la vivo, creo en ella. Me encanta hacer negocios y creo que los negocios son buenos y que podemos crear ideas para producir dinero y eso también es bueno, pero que tenemos que administrarlo correctamente. Y mientras mejor lo administramos, más contento está Dios con nosotros porque vamos a servir de ayuda a otros y vamos a tener un bienestar para nuestra familia que es necesario. Entonces, cuando hablamos del diezmo en el Nuevo Testamento, tenemos que hacer la diferenciación de las leyes mosaicas, de la condición donde empieza el diezmo para entender, hermanos, que no es un mandamiento a la iglesia. No lo es. Usted lo hace voluntariamente, lo hace de corazón. Hay muchos principios bíblicos que hablan de prosperidad en base a que usted dé, a que usted sirva de lo que tiene, pero eso no significa que es necesariamente que usted dé para ser bendecido. El que le enseña eso lo manipula. Ahora, cuando yo digo que el diezmo no es un mandamiento del Nuevo Testamento, usted puede ir a las ordenanzas que Jesús deja a la iglesia. Jesús deja 2 ordenanzas principales a la iglesia. ¿Cuáles son? Una, el bautismo como iniciación y ser parte del cuerpo de Cristo, la nueva vida. Y 2, la cena, que llamamos la Santa Cena, que es la cena de conmemoración, que muchas veces en las iglesias se pide muchísimo diezmo y no se celebra la cena. Hay muchísimas iglesias que tienen 5 años que no celebran la cena de conmemoración del Señor, que es obligatorio, es una ordenanza, y recogen diezmo todos los meses o toda la semana. Entonces, hay que entender las cosas en su justa medida. Entonces, no es que el diezmo no se debe de dar. Usted puede dar no el 10. Yo escribo y digo que usted puede dar hasta el 100% y que debe de dar más que el 10%. Es un principio que yo aplico a mi vida. Yo entiendo que cuando yo doy mi tiempo a Dios, yo le estoy dando el 100% de mi vida. Y es más valioso que el dinero, porque con eso es que se produce el dinero. Cuando yo estoy en el ministerio, predicando, enseñando, dando seminarios que voy a las iglesias gratuitamente a darlos, conferencias, yo estoy invirtiendo tiempo de estudio, dinero porque compro libros, voy a estudiar a seminarios, he tenido que pagar para aprender y no cobro. Entonces yo invierto lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado un don y yo trato de que ese don se perfeccione, pero no voy con el objetivo de que ese don me dé riqueza, aunque las personas honren a los hombres de Dios. Entonces cuando me honran con un dinero que no es una ofrenda, esto es otra cosa que hay que aclarar, a los hombres no se le da ofrenda. La ofrenda se da a Dios. A Dios, exacto. A usted le puede pagar al hombre o le puede dar un presente, un regalo, pero no le está ofrendando. Si usted le está ofrendando es como rindiéndole una reverencia, un culto a un hombre. A los hombres no se ofrenda, a los predicadores no se ofrenda. A los predicadores usted le paga o le da un recurso que usted generó como regalo, una honra, lo honra, pero el término ofrendar le corresponde a Dios. Por eso también el término del diezmo es consagrado a Dios. A los hombres no se le diezma. Lo que se sacaba del diezmo era una parte, porque Dios así lo estableció para el sacerdocio y para los que ministraban. Pero es a Dios que se le diezma, porque el bueno aquí es Dios, no nosotros. Y nosotros no damos nada por nuestra propia cuenta ni porque nosotros lo producimos. La Biblia dice que lo que recibimos de Dios, de eso le damos. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. O sea, si no llueve, si no hay las condiciones para producir, el hombre puede hacer lo que sea y no va a tener fruto. Dios es que provee toda provisión. La fuerza que tenemos, la energía para vivir y para dar el tiempo, es Dios que la ha depositado en nosotros. Entonces nosotros no tenemos nada. ¿De qué le damos a Dios? De lo que Dios nos da. Entonces por eso usted no puede pensar que porque usted es usted más santo, que usted va a ser más bendecido. Incluso hay personas que creen que por dar más son más bendecidos. Y ahí está el ejemplo de la viuda. Jesús le dice, mira esa viuda y mira ese rico. Ese rico dio de lo que le sobraba. Quizá usted lleva 100,000 pesos y lo dona. $100,000 y lo ofrenda. Pero hay otra persona que nada más tiene 5 o 10 dólares y dice, yo lo voy a dar a esa obra, lo voy a dar a ese ministro, a ese siervo que está trabajando en Dios. Ese está dando más. Y nada más dio $5. Y usted dirá, eso matemáticamente es imposible. El que da 100 son más que 5. Pero Jesús lo dice. Dice, esa que dio esas 2 monedas ha dado más que todo aquello.
porque dio lo único que tenía. Y no solamente lo único, sino que lo dio de corazón, pero porque usted desprenderse de lo único que tiene para comer o para sobrevivir, es porque usted lo dio de corazón. Sí. Entonces, la gente no entiende eso. El reino de los cielos no es comida ni bebida, no es dinero, es justicia, paz y gozo. Pero el Señor quiere que haya alimento en su casa para el pobre, para el hambriento. ¿Y cómo se elimina el pobre? Trabajando, produciendo. Y cuando no es así, entonces ayudando al que no puede o al que no tiene. Ahí usted va eliminando un poco la pobreza. Antes de irnos... Hay que educar a la gente. Antes de irnos, brevemente, porque ya el tiempo nos arropó, la parte de yo reprenderé por vosotros al devorador. El devorador en el Antiguo Testamento era un animal, la langosta también lo era, que era un insecto que se comía las plantaciones en el campo. La langosta, el saltón, el devorador eran insectos. No era el diablo, que caían en las plantaciones. ¿Por qué se utiliza los fertilizantes? Que la gente critica tanto en los frutos, en los campos. Es para eso. Yo que visitaba mucho el campo en mi niñez, allá en Yamasá habían unas habichuelas en Monteplata. Y esas habichuelas, para que no se las comieran los insectos, se le echaba un ferticida. Y eso mataba a esos insectos. Entonces, a eso era que se refería en el texto. Ahora, cuando se quiere sacar de contexto las cosas, usted pone a decir el texto lo que usted quiera. Pero una cosa es que el texto diga lo que usted quiere y otra cosa es que diga lo que Dios dijo a través del texto. Tiene doble lectura. Tú puedes decir, bueno, pero si el devorador me come los frutos, está hablando de que algo me está quitando la prosperidad, me está quitando la economía. Sí, claro que sí. Porque cuando tú te aferras a la riqueza, tú no vas a ser próspero nunca. Y no importa el dinero que tengas. Entonces, la gente que no da, la gente que no diezma, que no ofrenda, que no contribuye con los ministerios, que no ayuda al necesitado, es una persona que está mal en su vida espiritual. Y no importa la riqueza que tenga, es un pobre espiritualmente. No tiene que dar. Entonces, la Biblia tiene un principio, que es el principio de dar. Ese principio dice que hay que ayudar al necesitado. Ese principio dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ese principio dice que Dios dio todo por nosotros, o sea, que Él se dio completamente. Entonces, lo que nosotros no entendemos es que nosotros estamos llamados a hacer un sacrificio vivo delante de Dios. La gente no sabe lo que es un sacrificio vivo. La gente sabe lo que es un sacrificio de entregar a un animal muerto por un pecado. El sacrificio vivo es que ya yo, nada de lo que yo soy me pertenece, ni a mí ni a nadie, sino a Dios. Entonces, el sacrificio vivo es que si Dios me dice a mí ahora mismo saliendo de aquí, tú tienes que ir a Dajabón a llevar una palabra. Yo voy a Dajabón a llevar una palabra y llamo al cliente que tengo para trabajar. Yo voy mañana. El sacrificio vivo es que yo le digo a mi esposa, yo voy a retirarme 7 días al monte, ya tú sabes, ora aquí y encárgate de todo. Yo estoy sacrificando a mi esposa, a mi familia. El sacrificio vivo es que a veces yo estoy cansado, llego de trabajar cansado y yo tengo que ir a la iglesia los días que me corresponden los servicios porque yo soy el pastor y tengo que estar allí para trabajar en mi ministerio y en diferentes cosas que Dios me ha asignado. El sacrificio vivo es ese. Entonces, el sacrificio vivo es que aunque yo trabajo y aunque yo produzco riqueza y que tengo que mantener a mi familia, sustentarla, ofrendar, diezmar, yo no tengo reparo para todo lo que yo tengo ponerlo al servicio de Dios. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? Dice que todo lo que tenían lo vendían y lo llevaban a los pies de los apóstoles. La gente no entiende lo que eso significa. Eso no era ni diezmo ni ofrenda. Eso era un sacrificio. El sacrificio de que si yo tengo una casa, si yo tengo un vehículo, si yo tengo un negocio, no es mío. Y yo entiendo que yo soy un administrador y como administrador la palabra significa que yo estoy manejando los recursos de otro. O sea, el administrador no es dueño. Y el problema del ser humano es que se cree dueño de todo. Todo es de Dios. Yo como administrador hago con eso lo que Dios me diga que debo de hacer. Y cuando yo no hago con los recursos, dinero, diezmo, ofrenda, lo que sea, lo que Dios me dijo que debo de hacer, yo termino estando en un camino de condenación y de maldición sobre mi vida que nunca va a ser de prosperidad. Entonces, para erradicar la pobreza y la miseria del pueblo de Dios, diezme, ofrende, trabaje, produzca riqueza. Supla a su familia, porque el que no sustenta a su hogar, dice la Biblia, que es peor que un impío. Para eso hay que trabajar. El apóstol Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. O sea, nosotros tenemos que entender las cosas en su justa medida. Hay gente que quiere comer y no quiere trabajar. Hay gente que quiere vivir de la fe y no trabaja y quiere comer. Viva de la fe, pero cuando no haya comida, ore. No vaya a buscar una ofrenda. Ay, vámonos, pastor. ¿Cómo lo podemos seguir? Un aplauso. Eso es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Yo lo disfruté completo. ¿Cómo lo podemos seguir en las redes sociales, pastor? Víctor Armani en Instagram,
Facebook y YouTube, Pastor Víctor Almanzar. A mí me puedes seguir en Instagram como Shalom_Music187. Dios te bendiga, comparte este video. Entonces ya finanzas con propósito. Está muy fuerte esto. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo. Acepta a Jesús si no lo ha hecho. Jesús es el más importante. Luego te suscribes a Excelencia Cristiana. Me puedes seguir en Facebook como Joan Madé. Y aquí en Excelencia Cristiana, que es tu casa y tu familia. Sigue comentando, sigue preguntando, que vamos a seguir trayendo estos temas tan edificantes. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.